Ser podcast. Lo decía antes, para mí resulta raro, ¿no?, comenzar un programa sin que esté Jesús Callejo a mi lado. No ha podido estar con todos nosotros, pero sí que vamos a intentar conectar con él. Está en un lugar muy lejano, pero también ambientado en un mundo de magia, de sofisticación, como le gusta a él. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? La verdad que siempre me ha interesado, por supuesto, las diosas paganas, sobre todo por el préstamo iconográfico que se dio en nuestras vírgenes, ¿no? Está la Virgen María, pero luego con las distintas advocaciones que tienen a lo largo y ancho de España. Y claro, dentro de esa iconografía, de ese sincretismo religioso, cuando hablamos de las vírgenes negras en particular, sí que hay un asunto bastante esotérico, bastante misterioso, y es por qué esas vírgenes negras aparecen en una fecha muy concreta, que es el siglo XII, siglo XIII, por qué aparecen vinculadas a San Bernardo de Claraval, aparecen vinculadas a los monasterios cistercienses y a los templarios. Entonces, claro, cuando vas uniendo unas piezas con otra y sobre todo, y ahora lo veremos en el cronovisor, con concilios que hubo al principio, cuando el cristianismo se impone como religión oficial, pues ya sabes que había que hacer una transposición, por una parte legendaria, mitológica, iconográfica, de diosas paganas y convertirlas en pues nuestras vírgenes, que no son diosas exactamente, pero las consecuencias, los atributos y sobre todo las manifestaciones de las que ellas hacen gala tienen mucho que ver con diosas madres de la antigüedad, y una de ellas, cómo no, es Isis. Isis, precisamente por eso hemos venido. Vamos a dar un fuerte aplauso a Jesús Callejo. Parece que no, pero nos está escuchando desde Japón, que queda un poquito lejos de donde estamos. Jesús, como siempre, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión, esta semana? La fecha es el 15 de julio del año 431. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Estamos viendo rostros de conformidad, rostros de disconformidad. Jesús, esto parece un concilio, ¿no? Veo una serie de personas leyendo documentos. Concilio de Éfeso. Sí, estamos en ese tercer concilio ecuménico. Ya había habido antes un concilio, el de Éfeso, donde en fin, se distribuyen una serie de roles y sobre todo de lo que es la teología cristiana en aquella época, diciendo cuáles eran los libros canónicos, cuáles no. Estamos un poco más adelante, en este 431, un concilio que organiza Teodoso II, y se organiza precisamente para debatir algo que es muy importante, y es la categoría que tiene la Virgen, en este caso la Madre de Jesús. Hay como dos posturas contrapuestas. Por una parte, la de Nestorio, que es el patriarca de Constantinopla, que considera que María, la Madre de Jesús, tiene que ser considerada como la Madre de Cristo, precisamente por la naturaleza humana que tenía Cristo, pero no elevarla a la categoría de Madre de Dios, porque considera que era una mujer humana y no se puede equiparar, ¿no?, a las diosas paganas. Sin embargo, Cirilo, el patriarca de Alejandría, considera que sí se la debe considerar Madre de Dios, la Theotokos, como así se la denominaba en el idioma griego. Y al final gana esta postura, la de Cirilo, y se la convierte en la Madre de Dios. Pero claro, convertir a la Madre de Dios implica muchísimas cosas, porque es atribuir a una mujer humana, a la Virgen, y por entonces todavía quedaba bastante debate, ¿no?, para demostrar dentro de un dogma católico que era la virginidad. Aquí estamos hablando de la Madre de Dios, y eso de Dios, sí, la eleva a esa categoría, hasta el punto que Nestorio ya le hizo una advertencia a Cirilo, dice: no hagáis de la Virgen María una diosa. Al final le hicieron una diosa. No tiene la equiparación de diosa, pero sí que esos atributos, cuando empieza la iconografía de la Virgen a ser colocada en distintos lugares,
todavía pasaba a un segundo plano lo que era la Virgen, se daba más importancia a lo que era Jesucristo, a lo que eran los apóstoles, la importancia a las catedrales dedicadas a Nuestra Señora, como bien sabes, se dan a partir de la Edad Media y en concreto a partir del siglo XI, siglo XII y siglo XIII, donde la advocación es claramente a la Virgen, a Nuestra Señora, y normalmente a la Asunción de la Virgen. En este caso, el debate estaba en elevar esa categoría, porque también, ya sabes, los herejes que había en aquella época diciendo que a Jesucristo solo se le podía dar una naturaleza humana, otros divina, y otros decían que mixta, o que era un adoptado de Dios, pero no exactamente el hijo de Dios. Bueno, las herejías al final, muchas de ellas cayeron en desgracia y se propugnó la que conocemos actualmente, que es un poco el canon católico y cristiano imperante. Bueno, pues ese hecho es lo que hizo que la iconografía de la Virgen María adoptara los atributos y las formas de las diosas madre, y una de ellas era Isis. Y Isis, ¿cómo se la representaba en aquel momento? Amamantando a su hijo Horus. Desde luego es uno de los arquetipos, uno de los iconos más recurrentes, ¿no?, en la historia de la iconografía y la historia del simbolismo. Hay que pensar, por ejemplo, en todas esas Venus de la prehistoria, que tienen algunas 30.000 o 40.000 años. Ya vemos que esas primeras divinidades eran femeninas. No tenemos, para que aparezcan dioses masculinos hay que esperar unos cuantos miles de años, ¿no? Y la Virgen María, a pesar de ese nacimiento, ¿no?, en el arquetipo de las ideas, de la religión, de la iconografía, pues hace prácticamente 2000 años, toma muchos elementos, ¿no?, de esas diosas del mundo antiguo, desde la prehistoria hasta, bueno, pues Egipto, Mesopotamia, el mundo griego, el mundo romano. Podríamos decir casi que la Virgen no es una diosa, pero casi. Así es, por eso digo que es muy importante este concilio, porque el atribuir esta categoría, y fíjate dónde se hace, en Éfeso, donde estaba el templo de Artemisa. El templo de Artemisa era una de las 7 maravillas que había en la antigüedad, también destruida, pero el templo de Artemisa, que era una diosa madre también, asociada, no lo olvidemos, a la fertilidad, asociada también a esos cultos mistéricos, asociada a imágenes que por entonces se llamaban betilos, porque eran piedras negras que caían del cielo, no pensaban que eran meteoritos, porque eso tardamos bastante tiempo hasta adivinar, ¿no?, que eran estas piedras extraterrestres, no tenían nada que ver con la divinidad, pero en aquella época sí se consideraban que los betilos formaban parte de esos regalos divinos, y muchas diosas estaban asociadas a estas piedras negras, y algunas estatuas se hacían con las piedras negras. Por lo tanto, ya la negritud tiene mucho que ver con la sacralidad y con la fertilidad. Eran estatuas que se ponían en lugares oscuros, en cuevas, en templos donde no entraba la luz. Y eso se fue perpetuando a lo largo del tiempo y sobre todo, ya digo, cuando la religión cristiana se convierte en religión oficial. Y esos préstamos iconográficos no solo se dan en el caso de la Virgen María amamantando al niño. Fíjate que la leche, cuando se ven esas imágenes donde se ve al niño siendo amamantado por una de los pechos de la Virgen, la leche es el símbolo del conocimiento, que es lo mismo que ocurre con algunos cuadros de San Bernardo de Claraval, no lo olvidemos, que es el impulsor del culto a Nuestra Señora, donde hay cuadros que se le ve cómo está absorbiendo la leche que emana de uno de los pechos de la Virgen. Cuadros que, por cierto, fueron censurados en determinada época porque consideraban que, en fin, que eran un poco procaces o que no cuidaban muy bien un poco lo que era la liturgia cristiana. Pero sin embargo la leche olvidaban que tiene que ver con ese conocimiento adquirido por parte de la Virgen, en este caso de la diosa madre. Fíjate, Jesús, estás hablando de ideas, bueno, pues podríamos decir casi que transgresoras, ¿no?, desde el punto de vista del conocimiento de la teología, del conocimiento de todo aquello relacionado con la evolución del pensamiento humano, ¿no?, en esa sociología y en esa antropología también de cómo evolucionan las ideas, ¿no?, y las mismas inquietudes religiosas que se tienen en el pasado al final se tienen en el presente, ¿no? Yo antes, caminando por el Iseion, recordaba una grabación para televisión que hice para Cuarto Milenio hace años, precisamente sobre ese templo, el culto a Isis, y recordaba, ¿no?, los pasajes, los textos de Apuleyo, ¿no?, de esa metamorfosis, en donde se habla del culto a la diosa Isis. Recuerdo que la grabación iba yo con un sistro, blandiendo un sistro, ¿no?, y haciéndolo sonar, este instrumento que es una especie de sonajero que utilizaban los antiguos egipcios en los rituales, en este caso de la diosa Isis. Pero hay otra fuente, que es Plutarco, del siglo II,
después de Cristo, que nos habla en su Moralia del mito de Isis y Osiris, ¿no? Y cuenta con algunos aspectos que bueno, pues se enraizan muy directamente con nuestra tradición judio-cristiana. Vamos a escuchar un corte precisamente de Plutarco, en donde la voz de nuestro compañero Julio López dramatiza precisamente uno de estos pasajes. Vamos a escucharlo. Isis se encaminó junto a su hijo Horus, que estaba siendo criado en Buto, y puso el ataúd en un lugar apartado. Set, que cazaba por la noche a la luz de la luna, tropezó con él, y al reconocer el cuerpo, lo dividió en 14 trozos y los dispersó. Isis, al saberlo, lo buscaba navegando a través de las marismas en un bote de papiro. Esta es la razón por la que quienes navegan en botes de papiro no son atacados por los cocodrilos, que muestran ya sea su temor, ya sea su veneración hacia la diosa. Por esto también se dice que hay muchas tumbas de Osiris en Egipto, porque al encontrarse con cada parte, aquella le construía un sepulcro. Pero otros dicen que no, que Isis hacía imágenes y las entregaba ciudad por ciudad, como si entregara su cuerpo, con el fin de que recibiera honores en el mayor número de ellas, y en el caso de que Set se impusiera a Horus, desistiera de buscar la tumba verdadera, al ser muchas las así consideradas y señaladas. La única parte de Osiris que Isis no encontró fue el miembro viril, pues fue arrojado enseguida al río, y el lepidoto, el pagro y el osirrinco lo devoraron, peces de los que especialmente abominan. Sin embargo, Isis, en lugar del miembro viril, hizo una imitación de él y consagró el falo, en honor del cual todavía ahora los egipcios celebran una fiesta. Más tarde, llegado Osiris del Hades junto a Horus, lo ejercitaba y entrenaba para la batalla. Después le preguntó qué es lo que consideraba lo más hermoso, y al decirle él vengar al padre y a la madre de uno por haber sido maltratados, le preguntó en segundo lugar cuál es el animal que consideraba más útil para quienes van al combate. Y al responderle Horus el caballo, se quedó sorprendido y preguntó por qué no más el león que el caballo. Pues bien, Horus le respondió que el león era útil para quien necesitaba defensa, pero el caballo para dispersar y aniquilar al enemigo en la retirada. Osiris se alegró de oír esto, porque consideraba que Horus estaba lo suficientemente preparado. A mí me parece genial el texto de Plutarco. Si no lo han leído nuestros oyentes, invito a que lo hagan, ¿no? Recrea muy bien, ¿no? Es una de las muchas versiones que hay del mito de Osiris. Esa historia de Osiris y su hermano Set, la tradición de su hermano, que vemos también luego reflejada tiempo después, con el paso de los siglos, ¿no? En esa reconstrucción, ¿no?, que se hace de la biografía de Jesús, cuando no se tienen elementos a partir de los cuales con los que poder construir una biografía, se toman muchos aspectos, ¿no?, de la figura de Osiris, por ejemplo, ¿no? Y cuando Osiris es traicionado por su hermano, Jesús es traicionado por su hermano, un apóstol, ¿no?, Judas. Los dos resucitan al tercer día, ¿no? Hay muchos aspectos que unen el mito de Isis y Osiris con la figura del cristianismo, ¿no? La figura del cristianismo como tal, ¿no?, como un conjunto, más allá de ese Jesús histórico, que es a mí el que más me apasiona, al que luego se le van añadiendo, ¿no?, tradiciones en este sentido. Jesús, esta historia de Horus y Set tiene mucha relación, como decía ahora, con el cristianismo. Total, este corte que hemos escuchado, en fin, está San Jorge ahí, no se habla de San Jorge como tal, en fin, varias iglesias coptas la pusieron bajo la advocación de San Jorge, ¿no? Y se difundió de una manera tan extraordinaria porque San Jorge en el fondo era un trasunto del dios solar Horus con el aspecto de un caballero con cabeza de halcón, montado en su caballo o subido en una barca y atravesando con su lanza a un cocodrilo que está representando a su hermano Set. En fin, tú lo has dicho también en más de una ocasión y yo también, San Jorge y el dragón es un claro reflejo
de esas escenas de combate entre Horus con lanza y Set, y al final, pues evidentemente quedó en esa iconografía. De hecho, Jorge viene un poco de ese término egipcio, Hor, ¿no?, nombre original del dios Horus, que apuntan algunos egiptólogos, entre ellos tú. Igual, ahí tienes otro trasunto, otro préstamo iconográfico, además de la psicostasis, ¿no? En fin, el famoso juicio final o psicostasis cristiana es muy similar al juicio de Osiris. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de la Virgen María, tiene los atributos de muchas diosas paganas, no de Isis. Y dentro de esas diosas paganas lo que se buscaban era que estuvieran asociadas con la agricultura, con la fertilidad, con las cosechas, con el agua también. De hecho, fíjate que ahí estáis en Cartagena, cerca del templo de Isis, donde hay ni más ni menos pues que un manantial, un lugar donde antiguamente se hacía, en estas cisternas, donde se hacían los rituales acuáticos asociados a la diosa Isis. Y ya estamos en esa época final, ¿no?, donde Isis tenía una consideración un poco distinta porque ya había pasado por el tamiz romano. Pero importante este dato, Nacho, que a mí me llamó también mucho la atención en su momento cuando lo descubrí, porque tanto Isis como la Virgen María coinciden en tres aspectos o asuntos aparentemente distintos. Por una parte, el astronómico, una constelación, que es la de Virgo; por otra parte, el agrícola, que es la fertilidad de los campos; y por otra parte, el religioso, que es las dos fiestas principales que tiene la Virgen. Una es el 15 de agosto, que es la Asunción, y la otra es el 8 de septiembre, que es el nacimiento. ¿De acuerdo? Es fiesta en media España, durante el 15 de agosto, que coincide con la recogida de la cosecha del trigo seco y maduro, y el 8 de septiembre, que es el momento de la siembra, que curiosamente coincide con dos momentos muy importantes de la estrella Espica, que es la estrella principal de la constelación de Virgo. Entonces, en el calendario juliano, no el calendario gregoriano, ya se cambió y ahora exactamente no corresponde. Posterior, sí. Entonces, claro, que hace ya 2000 años, si tuviera conocimiento del ocaso, que es decir, del periodo de invisibilidad de Espica, y del orto helíaco, su primera aparición en el horizonte de la estrella principal de la constelación de Virgo, esto queda reflejado en dos fiestas. Por lo tanto, muchas veces cuando pensamos que estamos celebrando el culto a la Virgen, en el fondo estamos celebrando cultos que eran muy anteriores, cultos paganos, pero siempre asociados a una diosa madre. Cuando hablamos de una diosa madre, por ejemplo, podría ser Demeter para los griegos, Ceres para los romanos, Isis, evidentemente, para los egipcios, Astarte para los fenicios, Istar para los babilonios, Estara para los persas, Inari para los japoneses, incluso en el País Vasco tienen a su diosa Mari, que cumple también un rol muy similar al que estamos comentando. ¿Qué quiere decir con todo esto, Nacho? Pues que al final no solo es un culto que puedan tener unos cuantos católicos, en este caso, pues fervorosos, ¿no?, de los cultos marianos, sino que todo subyace y radica en un simbolismo muy profundo donde la diosa madre, y en concreto Isis, tuvo mucho protagonismo en España, en los Iseus, y uno de ellos es donde estáis ahora, en Cartagena. Fíjate, Jesús, bueno, te estamos escuchando bien, te estamos viendo bien, yo te estoy viendo aquí a través también del teléfono móvil, le veis bien, perfectamente ahí en la sala, muy bien. La conexión, crucemos dedos, va muy bien con el lejano oriente. Los arquetipos, ¿no?, van un poco desde la prehistoria hasta el presente y pasan a través de la Edad Media, pues con muchas ideas, ¿no?, que van marcando la identidad de los pueblos, ¿no? El arquetipo femenino tuvo una importancia clara, ¿no?, en el Antiguo Egipto, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no?, el papel de la mujer, que desde el punto de vista social, sin exagerar y sin idealizarlo mucho, pues tenía un papel prácticamente idéntico, ¿no?, al del hombre, aunque es una sociedad patriarcal, es una sociedad, hoy la tildaríamos con presentismo un poco machista, pero las mujeres podían tener propiedades, podían separarse, podían heredar, desheredar, podían comprar, podían absolutamente todo, y ostentaban cargos como pues, escribas, arquitectos, médicos, podían ser lo que quisieran, ¿no? Y ese, a partir del cristianismo, ¿no?, en el siglo I o II, sobre todo con San Pablo, ya pues toda esa idea se va perdiendo, se va diluyendo, pero hay figuras, ¿no?, como la de la Magdalena, por ejemplo, que intenta recuperar esa tradición femenina un poco más antigua, y la Virgen María, de alguna manera, bueno, pues
en ocasiones con un quiero y no puedo, intenta también reproducir, ¿no? esos valores más femeninos de las divinidades de la prehistoria y del mundo antiguo, ¿no? Jesús, estos referentes prehistóricos, ¿no? Precisamente desarrollados en la antigüedad, colean en la Edad Media, ¿no? Como lo acabo de decir ahora, y es lo que hace que la Virgen suba unos escalones, ¿no? En importancia como divinidad. Total. Y es cuando empieza a adquirir el protagonismo que realmente se merecía la Virgen María, porque hasta ese momento siempre estaba un poco relegada, ¿no? Como una diosa, entre comillas, menor, porque el que siempre se daba más importancia a Dios supremo, y luego a Jesucristo. Y en muchas iglesias, en muchos santuarios estaban dedicados a algún apóstol. Vale, entonces la Virgen, ¿qué pasaba? Son los templarios con ese conocimiento que ellos tenían y que también pues les causó un poco la desgracia, ¿no? Porque cuando sabes más de la cuenta, pues al final eres objeto de envidias, y se les acusó prácticamente de todo en su momento, y luego sabemos pues que eran acusaciones totalmente falsas, pero bueno, sirvió para deshacer una orden que tenía ese conocimiento de Oriente y de Occidente, que sabía perfectamente el simbolismo de esas diosas paganas, como diosas madres, como diosas de la fertilidad y diosas de la agricultura, y sabían perfectamente que en algunos lugares, los más importantes para ellos, colocaban vírgenes negras. Las vírgenes negras eran vírgenes de Isis que se hacían en Alejandría en aquella época y que se comercializaban con mucha más facilidad. Y precisamente eran negras o morenas, porque sabes, aquí en España tenemos vírgenes negras, morenas, hay cambio ahí de color distintivo. La moreneta, por ejemplo, cuando se habla de la Virgen de Montserrat, pues hasta hace poco, hasta que se descubrió que era blanca, era negra como el carbón, porque la habían pintado de negro. Había imágenes que eran en piedra negra, otras eran en madera oscura y otras eran pintadas con el tiempo, pero lo que se buscaba era lo de menos, no era tanto el material. Sabes que hay incluso un libro de Jas Uynem que se llama El enigma de las vírgenes negras, donde habla de 13 características que deben tener las vírgenes negras, 13 características que se las inventó de cabo a rabo, porque yo, que conozco algo en el mundo de las vírgenes negras en España, coinciden muy poco. Sí coinciden en el carácter majestático, en que tienen unos rasgos orientales, en que, bueno, pues de alguna forma estaban asociados a ciertos cultos mistéricos. ¿Y por qué? Porque los templarios y los cistercienses este tipo de imágenes no las colocaban exactamente en el altar, sino que las colocaban en criptas. Acuérdate que, por ejemplo, en España, cuando llegan los romanos, hay como varios cultos asociados a esos todavía ritos paganos que se resistían a desaparecer. Uno de ellos era los mitreos, haciendo el culto a Mitra, donde los legionarios romanos pues tuvieron varios asentamientos, y otro eran los Iseus, o Iseum, como los llaman. Bueno, pues esos Iseum, que hay 3 principales en España, el de Itálica en Santiponce, el de Baelo Claudio en Tarifa, y por supuesto en Cartagena, se nota claramente que todavía pervivían esta especie de esoterismo o de simbolismo que no se llegó a perder durante muchísimo tiempo. Jesús, vamos a escuchar ahora a José Miguel Noguera, catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia, a quien hemos escuchado al principio. Yo le grabé hace unos años para el podcast Dentro de la Pirámide, en Podium Podcast, ese podcast del Antiguo Egipto, hablando precisamente en un episodio de la diosa Isis, ¿no? Y los últimos estertores del culto a Isis se ven precisamente en lugares como el que estamos, en Cartagena, en este Iseion, y las huellas, ¿no? Que se pueden ver también en el museo, que se puede ver en este espacio arqueológico del Molinete, del Foro Romano de Cartagena. Nos hablan precisamente de ese culto a una diosa madre, a una figura femenina con mucho impacto. Y bueno, mejor que sea José Miguel Noguera quien nos lo escuche. Vamos a escucharlo. Tenemos algunas inscripciones muy interesantes en la ciudad de, digamos, mediados del siglo I a.C. O segunda mitad del siglo I a.C., en las que se da cuenta de este culto de carácter privado, posiblemente en pequeñas capillas que se han construido en los propios hogares, en las propias viviendas de estas gentes. Hizo posible que este culto en cierta medida se oficializara.
Esto lo vemos muy bien, por ejemplo, en las monedas, ¿no? En las monedas que se acuñan en la ciudad en este periodo augusteo, donde aparecen elementos vinculados a la iconografía isíaca. Y posiblemente en este contexto de progresiva oficialización o normalización de ese culto que había llegado a la ciudad hace unas décadas con carácter privado, finalmente un grupo de individuos llega a tener suficiente, digamos, empuje, poder, como para conformar una asociación y pedir a la colonia la cesión de un terreno, de un solar, donde poder construir un pequeño santuario, que además se levanta en uno de los sitios más nucleares de la ciudad, ¿no? Al lado del puerto y al lado del foro, con un esquema muy típico que recuerda al gran santuario de Isis y Serapis de Sabrata, con el mismo esquema que el santuario de Baelo Claudia. Y bueno, pues ese santuario, rodeado de grandes muros y presidido por un pequeño templito, pues fue el escenario de los grandes cultos isíacos que sin duda alguna se celebraron en la ciudad, pues a lo largo del siglo I, del siglo II, incluso hasta inicios del siglo III después de Cristo, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, pues lo que sería la fiesta del inicio de la navegación, ¿no? Cuando posiblemente se abrieran los grandes portones del santuario y los fieles isíacos sacaran, ¿no?, la barca sagrada de Isis con la imagen de la diosa, la llevaran al puerto y la lanzaran al agua rodeada de rosas, ¿no?, para un poco festejar, igual que ahora se hace con la Virgen del Carmen, pues digamos que el inicio de la navegación en el Mediterráneo a partir de la primavera, ¿no?, que el mar Mediterráneo ya era un mare apertum, ¿no? Y bueno, este culto perdura, por lo menos arqueológicamente, lo tenemos constatado hasta los inicios del siglo III. A partir del siglo III, y no creo que en modo alguno por la difusión del cristianismo, se va amortizando lentamente, el santuario se abandona y, curiosamente, lo que antes era un santuario isíaco a inicios del siglo III, a finales de la centuria, era un lugar abandonado. Fantástico, como siempre, las explicaciones de José Miguel Noguera, uno de los baluartes de este espacio increíble de arqueología en Cartagena. Luego nos adentraremos un poco más, ¿no?, en su historia. Pero Jesús, fíjate, hablaba José Miguel de esas ceremonias, de esos rituales, hablaba de esa procesión, ¿no?, sobre el mar, de la figura de Isis que nosotros hemos heredado en la Virgen del Carmen y de otras tradiciones populares. Pero fíjate el agua, ¿no?, el agua, lo importante que es en todas las culturas y en todas las religiones como un elemento purificador, un elemento que limpia, que regenera, que da vida, ¿no? Pues siguiendo un poco los pasos de divinidades como Osiris, ¿no?, que era el dios de la regeneración, de la vida en el más allá, con todos esos conceptos que se pueden leer entre líneas, ¿no? El dios Hapi, también el dios del Nilo, y reconociendo así, ¿no?, el papel de las aguas para poder, junto con la luz del sol, del dios Ra, pues conseguir, ¿no?, alimento por medio de las cosechas. Jesús, qué importante es el papel del agua en los ritos de iniciación. El agua es fundamental. Sabes que hay una serie de elementos claves en los rituales. Uno son, pues, las hierbas, las plantas, el otro es el agua y el otro es el fuego, ¿no? En este caso el agua es fundamental. Bueno, no por casualidad el templo de Philae, el original, estaba en una isla. En fin. Y además, según la tradición, según la leyenda que tú conoces muy bien, Nacho, cuando se le va partiendo en trocitos a Osiris, en Philae es donde encuentra el corazón. Fíjate, qué víscera más importante y más sagrada, ¿no? Y además ese es un templo, bueno, es posterior, en fin, es de Nectanebo, en el siglo IV a.C., pero sí que conserva precisamente esos rasgos que eran esenciales, porque el agua en los ritos purificadores, en los ritos de fertilidad, el agua era fundamental. Luego, ya sabes que Justiniano lo clausura en el año 530, la presa de Soán, pues en fin, hacía que se tuviera que cambiar, porque si no hubiera quedado sumergido el templo y la isla, y se cambia a otra isla, pero conservando la misma orientación, porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tanto en este templo de Philae que tengo aquí detrás, como en los Iseun o Iseios que se hacen posteriormente en el mundo,
en concreto en Europa. El de Pompeya, por ejemplo, es muy conocido. Cuando hemos estado allí lo hemos visto y desde luego es asombroso. Pero bueno, también hubo en Delos, también hubo en Maguncia, en Libia y por supuesto en España esos 3 que te acabo de comentar, tanto el de Cartagena como el de Bailo Claudia como el de Itálica. Y está claro que los ritos que tenían que ver con el agua eran fundamentales por eso, porque el agua es el líquido de la vida. Eso no lo olvidemos. Entonces, las vírgenes negras, volviendo un poco a esos préstamos iconográficos, fíjate que la mayoría siempre aparecen como vírgenes lactantes, y la Isis lactantes con Horus era algo fundamental por lo que te decía, por el simbolismo. En este caso es el agua, pero también la leche, es decir, son líquidos que te dan vida, que te regeneran. Y bueno, es lo que ocurrió. En el momento que en el concilio de Éfeso, que comentamos en el cronovisor, la nombran a la Virgen María como la Madre de Dios, tiene los mismos atributos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los listados, por ejemplo, que yo tengo de las vírgenes negras, aquí en España, y te cito, por ejemplo, pues yo qué sé, la de la Candelaria, la de Guadalupe, la Virgen de Unjué, la Virgen de Regla en Chipiona, la de Yuc, en fin, hay varias, incluso las 7 vírgenes negras que hay en Guipúzcoa, que también tiene una orientación muy determinada hacia el Camino de Santiago. Bueno, pues todas estas, la mayoría, tienen 2 actitudes muy interesantes. O bien están sentadas, majestáticas, porque forma parte del mundo románico, o bien están de pies, que forma parte del mundo gótico. Pero las que están sentadas suelen tener al hijo bien también bendiciendo y con una esfera en la mano. Y esa esfera en la mano que tienen estas vírgenes negras o morenas, la mayoría, fíjate que está representando la tierra. Y mucha gente no se da cuenta cuando estás viendo una imagen de este tipo que por entonces no se consideraba que la tierra fuera redonda. Y ya te está mostrando el niño Jesús a través de ese objeto que tiene en la mano, esa esfera, y muchas veces colocada una cruz encima para demostrar que Cristo reina sobre todo el planeta. Ya te están diciendo que tenían conocimientos, posiblemente heredados de los templarios, tenían conocimientos geográficos de que la tierra para nada era plana, sino que también era redonda. Y los ritos que se hacían en estos Iseus o Iseyut, tanto en el siglo I como en el siglo II antes de Cristo, aunque se mantienen hasta el siglo II después de Cristo, igual que pasa con los mitreos, igual que pasa también con la adoración a Atis, no lo olvidemos, que también era el consorte de Cibeles, no por casualidad tenemos una Cibeles en Madrid. Todo este tipo de ritos se fueron un poco dispersando porque la Iglesia Católica al final asumió algo que era muy importante, y era la presencia de las mujeres en este tipo de rituales, cosa que los mitreos, los que adoraban a Mitra, no admitieran mujeres. Bueno, se dieron muchas circunstancias para que al final el cristianismo imperara, y muchas de estas circunstancias es gracias a la conversión de la Virgen como persona humana, convertirla en la Madre de Dios, porque a partir de ahí la equiparas a diosas dentro del panteón mitológico más importante. Además, Jesús, podemos ver muchas relaciones, ¿no?, entre, lo decíamos ahora, no solamente con la figura de la Virgen María, con Jesús, con otros protagonistas, ¿no?, del Nuevo Testamento, los evangelistas, algunos de los hechos que se protagonizan. Pero quizás a pesar de todo ese culto, ¿no?, alrededor de la mujer, a pesar de todos esos elementos que tomaron del mundo antiguo, quizás uno de los más importantes es todo aquello que está relacionado con la astronomía, no hay que olvidar, ¿no?, que son religiones solares que en definitiva se funden luego con el cristianismo, ¿no? Cuando San Juan dice en el Nuevo Testamento, pone en boca de Jesús ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, es un guiño, ¿no?, a todas esas religiones solares, ¿no? Y en el caso de la Virgen, ¿no?, la Virgen como las diosas, ¿no?, antiguas, también ha tenido, ¿no?, mucha relación con las estrellas. Es que si no conocemos, si no lo reconocemos, si no lo recordamos, estamos perdiendo una gran parte de la información. Este cronovisor va muy rápido, pero yo creo que se van dando una serie de claves para darnos cuenta de que somos herederos no solo de una transformación, de un culto a las diosas madres antiguas convertidas en la Virgen, sino que somos herederos de unos rituales que a día de hoy siguen teniendo sus efectos, vamos a llamarles taumatúrgicos. En estos rituales que se hacían en la cisterna de Cartagena, el agua era sagrada, el agua tenía también unas condiciones terapéuticas donde la gente pensaba que se sanaba, y me da igual si es por el efecto placebo, por el efecto contagio, me da igual, pero el hecho es que era un agua sagrada, y ese agua sagrada en este Iseo de Cartagena estaba simbolizando el agua del Nilo, que a la vez estaba representando el agua de la vida, el agua de la regeneración.
¿de acuerdo? Entonces, los rituales acuáticos no se hacían tal cual, simples, sino que se hacían con cánticos, se hacían con instrumentos musicales, se hacían con el sistro, porque se daban cuenta que para entrar en un estado expandido de conciencia, para que el agua quedara mucho más sacralizada con la presencia de la deidad, en este caso de la Virgen, o en este caso de Isis, hacía falta que los ritos de fertilidad estuvieran acompañados de la música, de esa vibración que hacía que todos los que participaban, igual que pasa en las catedrales, cuando se empieza a cantar la salve o se canta algún salmo, fíjate que además hay un salmo que es fundamental del Cantar de los Cantares, de Nigra Sun, sed fermosa, es decir, negra soy y por eso soy fermosa, hijos de Jerusalén, por eso son las vírgenes negras. Los cánticos, el agua, la luz, la orientación que tenían estos templos era fundamental. ¿Para qué? Para entrar ni más ni menos en la casa de la Madre de Dios. Y eso es lo que te daba beneficios, no solo espirituales, sino también materiales, en el sentido de que muchas enfermedades psicosomáticas, decían ellos, eran curadas gracias a este tipo de intervenciones y de rituales. Es apasionante el mundo que hay alrededor de la figura de la diosa Isis, y también a través, ¿no?, hemos heredado muchos elementos de su personalidad con la Virgen María, ¿no?, en nuestra cultura, en nuestra tradición judeocristiana. Es una pena, Jesús, que no hayas podido estar aquí con nosotros en este programa que estamos haciendo desde el Foro Romano de Cartagena, pero bueno, para darte un poco de envidia, aunque me consta que conoces muy bien el lugar, luego iremos a ver una visita, ¿no?, especial a ese templo de Isis. Jesús, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos los que estáis en Cartagena, seguir disfrutando, y yo brindaré ahora por vosotros, por Isis y por la Virgen. Hasta la próxima semana. Un fuerte aplauso para Jesús. Muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.